Entonces, ya en este encuentro les estaba diciendo que para poder multiplicar en álgebra nosotros debemos tener en cuenta las definiciones y las propiedades de potenciación, ¿sí? Las definiciones son aquellas, digamos, aquellos conceptos que nos permiten entender aquellos procesos que podrían darse a la confusión. Por ejemplo, el primero, que A más A es igual a 2A, mientras el segundo, A por A es igual a A al cuadrado. Entonces, no cometer ese tipo de errores. ¿Por qué? Pues porque ahorita ya vamos a empezar a trabajar números y letras, y las letras van a desarrollarse mediante los mismos procedimientos o procedimientos similares a los que se utilizan con números, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante dejarlos claros desde el principio, ¿sí? Así como nosotros iniciamos por signos, ahora para multiplicar en álgebra y posteriormente para factorizar, es bueno tener claro las propiedades de la potenciación. Algo importante, por ejemplo, si x es igual a 2, ¿sí? Entonces, 2 al cuadrado da 4, 2 al cubo da 8, 4 por 8 da 32, y 2 a la 5, que como x era 2, valía también 32, o sea que se cumple. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que no olvidemos que las letras representan números, ¿sí? Entonces, para el caso, si x es igual a 2, entonces nos da una igualdad, ¿sí? Más adelante, pues ustedes van a entender esto un poquito mejor. La segunda propiedad, ¿sí? Vamos a ver, aunque sean las 5 propiedades, dejamos ahí, ¿cierto? Para dejarlas indicadas, y ya la próxima clase, pues sí vamos a trabajar bien la multiplicación algebraica. Entonces, es decir, multiplicación de monomios, multiplicación de polinomios. Entonces, la primera es esta: cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. La siguiente, eh, a a la n sobre a a la m, ¿sí? Eso es igual a la n menos m. A la n menos m, ¿sí? ¿Qué significa eso, muchachos? Que si tenemos un cociente, o sea, una fracción, donde la base es la misma, el exponente de arriba se le resta el de abajo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, digamos un ejemplo, y a la 3 o y a la 4 sobre y al cuadrado, entonces va a ser igual a y a la 2, ¿sí? Es decir, por favor, los micrófonos, y a la 4 menos 2 es igual a y al cuadrado. ¿Listos? Y al cuadrado. Bueno, entonces, esta propiedad se conoce como el cociente de igual base. Es decir, como tenemos la A, entonces, que está en el numerador y la A en el denominador, entonces los exponentes de suma. Por favor, no olviden, lo voy a explicar por aquí aparte. ¿Qué es potenciación? La potenciación es como la generalización de multiplicaciones, ¿sí? Aunque ustedes pueden encontrar unos conceptos mucho más ilustrados, pero lo que pasa es que en términos generales, muchachos, la matemática lo que hace es generalizar procesos, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, ¿cómo así que generalizar? ¿Qué generales? ¿Qué? Lo que pasa es que primero, pues, se dieron cuenta de que las cosas se podían contar, pero después el ser humano se dio cuenta que habían cosas que no se podían contar. Entonces, por eso se organizaron números hasta el infinito. Luego empezaron, se podían sumar y se podían restar, no solamente contar, sino ya se podían sumar cantidades, ¿sí? Sin embargo, las sumas, al hacerse repetitivas, por ejemplo, digamos los pastores que tenían en cada potrerito, en cada finca, en cada parcela de tierra, tenía, por ejemplo, 10 ovejas, ¿sí? Y tenía 20 parcelitas diferentes. Entonces, pues para ponerse a sumar 20 veces 10, pues fue donde se ingeniaron las multiplicaciones. En otras palabras, las multiplicaciones son sumas sucesivas, ¿sí? Si yo multiplico, por ejemplo, 7 por 8,
Lo que estoy diciendo es que estoy sumando 7 veces 8, ¿sí? Y la potenciación es una generalización de la multiplicación, donde este 2 es la base, este 3 es el exponente y este 8 es la potencia, es decir, es el resultado de esta operación. Hay algunos estudiantes que se pueden confundir y colocan 2 a la 3 es igual a 6, porque 2 por 3 es 6. No. ¿De dónde sale ese 8, por favor? Es 2 por 2 por 2. ¿Listos? Esto, vuelvo y repito, es la potenciación. ¿Sí? Esta es la potenciación. Entonces, eso es bueno que ustedes lo tengan claro para todas estas propiedades que nosotros estamos haciendo, porque si se cumplen en los números, pues lógicamente se verifican también para las expresiones algebraicas. Ahora, vamos a hacer el mismo cociente, pero ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Si ya no es la misma base. Entonces, vamos a imaginar que tenemos A sobre B, donde A y B son diferentes, pero ahora está elevado a la N. Entonces, ¿qué propiedad? Esta propiedad nos indica que el exponente de esa fracción, ¿sí? Opera el numerador y también opera el denominador, ¿sí? En otras palabras, esta n se va para el numerador y esta n se va para el denominador, ¿sí? Entonces, este simplemente se llama la potencia de un exponente de una fracción. Entonces, aquí tenemos un fraccionario. Un ejemplo de esto, pues, fácil, 3 medios elevado a la 4. ¿Sí? Vamos con un ejemplo aritmético, es decir, con números, para que ustedes vean que esto también se cumple en aritmética, es decir, estas propiedades algebraicas se cumplen para los números, tienen que cumplir. Entonces, eso es igual a 3 a la 4 sobre 2 a la 4. ¿Sí? En otras palabras, el exponente 4 se va para el numerador y también para el denominador. ¿Listos? Entonces, esto es como los ejemplos de las propiedades. ¿Sí? Bueno, hay otra muy importante, ¿sí? Otra propiedad muy importante, que es la siguiente. ¿Qué pasa cuando las bases, ¿sí? Son diferentes y están elevadas a un exponente? Entonces, ojo, cuando se están multiplicando, ahí sí el exponente, ¿sí? Se hace propiedad distributiva para cada una de las bases. Mejor dicho, así como lo estoy copiando. ¿Qué significa eso? Entonces, que A por B elevado a la n es igual a A a la n por B a la n. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, se están multiplicando dos bases diferentes y están elevados a un término enésimo o una n. Entonces, esta n, vuelvo y repito, se va para A y se va para B. ¿Sí? Entonces, es eso realmente lo que sucede. Pero aquí yo, digamos, lo voy a escribir aquí como una aclaración porque es que esto es muy importante tener en cuenta en álgebra porque aquí sí que se equivocan bastante los estudiantes. Aclaración, ¿sí? Y la voy a hacer aquí aparte. Por favor, esto no es una propiedad, pero es una aclaración. A más menos. ¿Qué significa más menos? Que se cumple para la suma y para la resta. B a la n, ¿sí? Eso, a la n más menos B a la n, ¿sí? Esto no es cierto. Esto no es cierto. Esto no es igual, ¿sí? En otras palabras, para la multiplicación sí se cumple. Aquí este término enésimo, cuando están multiplicando lo que está dentro del paréntesis, sí se puede amplificar. Es decir, la n se va para el primer factor y para el segundo factor. Si hay 3 factores, pues se puede hacer para los 3 factores. Pero cuando se está sumando o restando las bases, ahí sí ya no es igual a la n más menos b a la n. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante
detenimiento, porque eso lo vamos a trabajar sobre todo en factorización y prueba de la factorización. No se cumple. ¿Listos? 5. Entonces hagamos otra propiedad. Resulta que ahí, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, esto también se ve en el cálculo diferencial. Yo puedo tener exponentes fraccionarios, ¿sí? A n sobre m. Esta propiedad es una relación entre la potenciación y la radicación, ¿sí? Esto queda raíz m de a a la n. En otras palabras, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí es un exponente fraccionario, ¿cierto? Un exponente en forma de fracción, donde el numerador del exponente pasa a ser el exponente del radicando. Y el denominador del exponente pasa a ser el índice del radical, ¿sí? Esta propiedad se conoce como relación entre potenciación y radicación. Aquí de pronto en este cursito de Matemáticas 1 no se ve así como a fondo, pero este sí lo van a ver ustedes en cálculo diferencial, en cálculo integral, porque cuando yo necesite hallar la derivada de una función con radical, obligatoriamente tengo que volverlo en forma de potencia. Entonces recuerden que esto es en forma de potencia y esto es en forma de radical. ¿Listos? Entonces pónganle cuidado si ustedes se pueden dar cuenta. Y vuelvo y les repito, muchachos, propiedades de potenciación son muchísimas, pero estamos viendo las más importantes, las más básicas para poder entender suma, multiplicación algebraica y factorización. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos exponente 1, exponente 0, tenemos suma de exponentes, resta de exponentes, multiplicación. Ah, bueno, ahorita no he hecho la multiplicación, ahorita la hacemos, multiplicación de exponentes, cuando los exponentes son en forma de fraccionario y ahora cuando están negativos, ¿sí? O sea que los exponentes pueden ser positivos, negativos en forma de fracción, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. Bueno, entonces, a la menos n, ¿qué pasa cuando yo tengo un exponente negativo? Simplemente esto nos da 1 sobre a a la n. ¿Qué hice yo ahí? Ahí yo lo único que hice fue ese exponente negativo volverlo positivo y listos, ¿sí? Y esa propiedad es totalmente válida. Una consecuencia de esa propiedad, ¿sí? Voy a dejar aunque sea la consecuencia, pero esto pues tiene su explicación. Pero pues no hay necesidad de explicarlo. A sobre B a la menos N es igual a B sobre a la N. ¿Listos? Esto es una consecuencia de la propiedad 6. ¿Sí? Entonces miren que se cambió el signo del exponente, pero también se cambió de orden o se invirtieron el numerador y el denominador. ¿Listos? Entonces, esta es una consecuencia de esta propiedad. Hasta el momento, pues esas son realmente las más importantes, ¿sí? La multiplicación, cuando los exponentes se multiplican, es, por ejemplo, a la n, ¿sí? Y esto lo elevamos a la m. Entonces, aquí vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? Cuando a está elevado a la n y todo está elevado a la m, pues aquí es donde yo les digo que se multiplican n por m. ¿Listos? En este caso, se multiplican los exponentes. Con estas propiedades, muchachos, con estas propiedades de potenciación que acaba de colocar ahí, cada una tiene su nombre, cada una tiene sus ejemplos. Ustedes pueden revisarlos en YouTube. Escriban ahí simplemente propiedades de potenciación. Si quieren colocar algebraica, mucho mejor. Recuerden que estas propiedades de potenciación se hacen con números, solamente con números, sin necesidad de letras. Pero nosotros, como ya estamos metiéndonos en el mundo del álgebra, ¿sí? Pues vamos a trabajar es potenciación algebraica. Entonces, no olviden acá, yo voy a poner aquí como para diferenciar. Entonces, no olviden que estas son las definiciones, estas son las propiedades, aquí hay algunos ejemplos, aquí pues yo no dejé espacio para ejemplos, pero lógicamente si yo cambio A por 2 y B por 3, por decir algo, eso nos tiene que dar todas las respuestas tal y como está aquí indicado. Entonces, esto, por ejemplo, que estoy acabando de hacer, que A más menos B todo elevado a la N,
es diferente de a a la n más menos b a la n, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante porque no se cumple para la suma y la resta, pero sí se cumple para la multiplicación. Entonces, en conclusión, tenemos exponentes negativos, tenemos exponentes positivos, tenemos exponentes que se pueden multiplicar, que se pueden dividir, así como está este, ¿cierto? Exponentes que son 0, exponentes que son 1. Y ahí ya pues, ya con todas esas propiedades, pues ya uno más o menos va entendiendo el tema como tal. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, algo de este tema. Profe, una pregunta. Donde dice aclaración, el punto 5, punto 6 y el punto 7, ¿me puede repetir, por favor, cómo llaman esas operaciones? Lo digo para buscarlo por internet. Bueno, hay como yo les digo, esto se va grabando, ¿no? Entonces ustedes después pueden mirar el nombre, pero pónganle cuidado. La quinta es simplemente potencia de una base con fraccionarios o exponente en forma de fracción. O también relación entre la potenciación y la radicación. Lo que pasa es que eso tiene muchos nombres, muchachos. ¿Por qué? Pues hay diferentes textos que lo llaman de diferente nombre, pero su razón de ser es porque, por decir algo, yo necesito estas propiedades para un tema en específico, entonces le coloco el nombre de acuerdo al tema, ¿sí? Que se va a trabajar. Porque vuelvo y repito, estas propiedades se utilizan no solamente para álgebra, sino para cualquier rama de las matemáticas. La 6, ¿sí? Simplemente es potencia con un exponente negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Y el séptimo simplemente es una base cuyo producto o base con producto de exponentes. En otras palabras, los exponentes se están multiplicando, ¿sí? En algunos otros textos se encuentran eh, eh, multiplicación de exponentes de la misma base, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo tener aquí, o sea, la misma base porque A es base para N y a su vez A es base para M, ¿sí? Entonces es como si se compartieran A, ¿sí? Esos serían los nombres de las propiedades, pero vuelvo y le repito, ustedes pueden consultar en propiedades de potenciación algebraica y ahí les salen muchísimas. Aquí esto, aquí faltan muchas propiedades que se utilizan, pero con estas que ya tenemos aquí claritas, ¿sí? Ya podemos hacer maravillas en álgebra. Entonces, ¿qué deben consultar para la próxima clase, muchachos? Deben consultar multiplicación algebraica, es decir, multiplicación de monomios y multiplicación de polinomios. ¿Listos? Entonces, ¿quién me recuerda cuáles eran las tres temitas que se utilizaban para, o qué es lo que se necesita para multiplicar en álgebra? Que yo lo dije en la anterior videollamada. Eran tres cositas. Bueno, yo las voy a recordar. La primera, pues tener en cuenta, digamos, las definiciones y propiedades de potenciación. ¿Sí? Es claro que debemos tener todas esas reglitas claras. Dos, saber sumar o restar en álgebra, porque en la multiplicación algebraica o en, por ejemplo, en la división algebraica también se trabajan sumas y restas, ¿sí? Y tres, ya es propio de la multiplicación identificar los procesos o métodos para multiplicar monomios con polinomios o polinomios entre sí. ¿Listos? Son esas tres cositas que nosotros debemos tener claras para multiplicar en álgebra. Entonces, como ustedes ya se dan cuenta, ya son más pocos los números que están ahí. Les cuento una anécdota relativamente curiosa que pasó con mi mamá cuando yo estaba como en quinto semestre, que ella me vio un cuaderno que yo tenía, ¿sí? Que era de álgebra, pero pues álgebra mucho más estructurada. Entonces mi mamá pues se le hizo raro y me preguntó, me dijo, pero bueno, mijo, ¿y usted no que estudia en matemáticas?
¿O fue que se cambió de carrera? Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué me pregunta eso? Dijo, sí, porque yo vi un cuaderno y no vi un número, vi puras letras. Entonces, ahí mi mamita, pues, digamos, en su ingenuidad, pues, no sabía lo que les estaba diciendo a ustedes. Las matemáticas no solamente es la ciencia que estudia los números, no, la matemática se encarga aún más de las letras que representan esos números por conocer, ¿sí? Esas variables, esas incógnitas. Entonces, ese cuaderno que yo tenía, pues escasitamente tenía algunos números por ahí en los exponentes y eso. ¿Por qué? Y ahí ya termino aquí la esta. Porque los números me permiten generalizar operaciones. Entonces, cuando retroalimentamos lo que vimos de conjuntos numéricos, que n pertenece a z, que los a, b y c pertenecen a los números reales, lo que lo que se hace no es otra cosa que generalizar, ¿sí? Generalizar definiciones. Entonces, si por ejemplo yo llego y digo, sea A, B y C, ¿sí? Digamos A, B y C, que son letras que yo escogí al azar, que pertenecen a los números dígitos, significa que A, B y C solamente pueden ser esos números, nada más. Pero si yo digo sea A, B y C que pertenece a los enteros positivos, entonces ya va a pertenecer a un número infinito. Y si yo, por ejemplo, hago la propiedad, por decir algo, distributiva, asociativa, inversa, modulativa, bueno, cualquier propiedad, y se cumple, ¿sí? Para un conjunto específico de números, ahí también estoy utilizando álgebra. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejar hasta aquí la grabación.